esperar cómo va la profe del teórico con el tema, porque yo por ahí voy un poco rápido, pero, pero bueno, no sé si están pudiendo seguirme o no. ¿Cómo van con eso? Ahora les voy a prender la cámara si me ven la cara, que estoy acá, que vivo, que no me fui. Bueno, eso, ¿cómo andan en esa? Sí, es ay, tengo un pie y me pego horrible. Esa era la pregunta. ¿Cómo andan? ¿Por qué unidad van? Si van pudiendo hacer los ejercicios más o menos. Si están entendiendo, ¿sí? Porque no quiero avanzar más y que por ahí no estén entendiendo. ¿Sí? Porque o sea, lo que vamos a seguir viendo tienen que tener bastante claros los conceptos. Por eso, en realidad era mi pregunta, ¿sí? Para saber hasta dónde dar hoy o qué hacer, ¿sí? ¿Cómo van en la teoría? A ver, yo voy a ir abriendo acá. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Lo que les quiero compartir hoy. Ahí está. En la teoría, bien. Llegamos a cambio de base. Ah, bueno, bien, entonces. Ahí cuesta ponerse con el práctico, sí, los entiendo. Están teniendo eh, digamos, muchos prácticos. ¿Cómo les está yendo este año? A ver, quiero escuchar un poquito de eso. ¿Qué les está pareciendo este año así virtual a ustedes que son chicos de primer año, que recién arrancan? Eh, Parciales por todos lados. Pasa palabra, muy difícil. Bueno, pueden activarse los micrófonos si quieren hablar, ¿sí? Un trámite, algunos un trámite, no sé cómo tomar eso, si es bueno o es muy fácil, o es muy fácil o una porquería. Levanto la piedra y es un parcial. Aburrido, aburrido. Un trámite de lo aburrido, claro. A mí no me gusta, difícil. Está complicada la cosa, sí. Bueno, lo entiendo, sí, sobre todo para ustedes. Ni es fácil ni es difícil, pero demanda más tiempo, sí, seguro, seguro que sí. Sí, creo que, o sea, por lo menos por mi parte, estamos dando los temas mucho más rápido, pero no, sí, nada se compara con la presencialidad. Eh, entonces, bueno, como van tan rápido los temas, digo, capaz que todos los profes estamos haciendo lo mismo y ustedes tienen un montón de materias y entonces los estamos abrumando. Esos comentarios sí escucho. Eh, pero bueno, quería ver cómo van ustedes. Bueno, y en particular álgebra, ¿cómo les está resultando? La odian, yo sé, pero cualquier carrera tiene su dosis de estrés, sí, todas. No hay, creo que no hay ninguna que no. Bueno, pero van pudiendo hacer los ejercicios, esa es la pregunta, digamos. Más allá de que no vayan a lo mejor al día, si están pudiendo hacer los ejercicios, hoy vamos a repasar un poquito lo que vimos antes y vamos a continuar. Tal vez lleguemos a lo de cambio de base, que es lo último, pero por las dudas antes de cerrar este tema de espacios vectoriales, vamos a hacer una clase como de cierre del tema, ¿sí? Donde vamos a repasar todo, para que les quede bien claro para qué sirve esto y porque además lo vamos a usar mucho en transformaciones lineales y si no está claro, se van a perder aún peor, ¿sí? Y después de transformaciones lineales ya viene el parcial, que va a ser a fines de octubre. Todavía no tenemos la fecha, pero, pero bueno, acuérdense que en ese van a entrar todas las cónicas, todo espacios vectoriales y todo transformaciones lineales, y por ahí son temas medio pesados para que los estudien así solamente en una semana, ¿sí? Así que por eso les digo que vamos a hacer una clase de repaso. Bueno, entonces, más o menos, vamos ahí porque yo no recibo muchas consultas de ustedes, entonces pienso que tal vez o la opción es no le están dando bola a la materia, que es una posibilidad, o les está yendo re bien y entienden todo y no tienen dudas, digamos.
que no es que no confíe en ustedes, pero cuando uno estudia y aprende algo, siempre tiene dudas, ¿sí? No tengan miedo de preguntarme lo que sea, ¿sí? Mándenme la consulta que quieran, yo siempre respondo. La segunda es la más difícil. ¿Qué sería eso? La segunda, ¿cómo? Voy hiperatrasado. Bien. Bueno, como les decía, por ejemplo, los ejercicios de cónica no se enganchen tanto en ejercicios tan complicados, es decir, no pierdan el tiempo, quiero decir, en esos. Vayan a los prácticos, a los ejercicios, ¿cómo se llama? A los básicos, que son desde la ecuación general, llegar a la ecuación ordinaria y encontrar los valores notables y graficar, ¿sí? Eh, la nota del primer parcial está por autogestión cargada. ¿No la tenés? Si no la tenés cargada, ya me fijo. Ah, ok, sí, están todas en autogestión, las hemos cargado. ¿No te acordás tu nota o nunca la viste? Bueno, volviendo al tema, eso, para los ejercicios de cónicas, céntrense en esos, ¿sí? Básicamente en esos, en los que son de encontrar la ecuación ordinaria y los valores notables y graficar, no los que tienen una recta paralela, perpendicular, los que la cónica cruza con otra cónica, no. Esos está bien que estén y si estuviéramos en una modalidad presencial lo haríamos porque a mí me encantan esos ejercicios más difíciles donde hay que pensar, pero no es la posibilidad que tenemos ahora, sobre todo cuando yo no los puedo resolver y se los estoy mostrando resueltos. Entonces ustedes no pueden ver el paso a paso más allá de que yo se los explique, y es un poco más complicado. Entonces, por eso me centraría en los que son más básicos, que además esos son los que van en el final siempre, ¿sí? Para los que no van a, los que promocionen no van a tener problema, pero los que no promocionen y tengan que rendir el final, vamos a estar en esa, ¿sí? Así que bueno, me quedo tranquila entonces que más o menos van a ritmo, aunque vayan un poco atrasados. No importa, si están entendiendo, yo me quedo tranquila, de que no están tan perdidos. Bueno, entonces, hoy vamos a ver este tema, empezar con base, que acá habíamos quedado en la clase anterior, terminamos en combinación lineal, ¿sí? En cuando los vectores eran linealmente dependientes y cuando independientes. ¿Sí? Entonces habíamos llegado a una conclusión. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de esto, por ejemplo? Si escribíamos a un vector genérico o a un vector perteneciente a un espacio vectorial como combinación lineal de otros vectores y los únicos valores de K que existían eran únicos, es decir, los valores de K que existían para escribir esa combinación eran únicos, decíamos que los vectores son linealmente independientes. En cambio, si existía más de una forma de escribir esa combinación lineal, porque existían infinitos valores de K, entonces los vectores serán linealmente dependientes, ¿sí? Y siempre para saber si un vector o un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente, lo que hacemos es escribir al vector nulo, ¿sí? Al que incluye a los ceros, como combinación lineal de esos vectores, ¿sí? Si estamos en R3, voy a escribir al vector 0, 0, 0 como combinación lineal de los vectores que quiero saber si son dependientes o independientes. Si estamos en R2, voy a escribir al 0, 0. Si estamos en R4, al 0, 0, 0, 0, ¿sí? Siempre vectores correspondientes al espacio. Entonces llegábamos a esa conclusión, que si existían infinitas formas de escribir al vector nulo, como combinación lineal de ciertos vectores, en este caso del conjunto A, el conjunto A es un conjunto LD, ¿sí? Linealmente dependiente. Entonces, una vez que tenemos en claro ese concepto, podemos pasar al concepto de base. ¿Qué es una base? Bien, la definición teórica, sea B un espacio vectorial sobre el cuerpo K, el conjunto de vectores B1, B2, Bn es una base de B si y solo si B1, B2, Bn son linealmente independientes, ¿sí? Y además forman un subespacio de ese espacio vectorial. ¿Se acuerdan que esta especie de corchete significaba subespacio?
Entonces, los vectores linealmente independientes podrán formar una base de un espacio vectorial, no los dependientes, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve saber cuándo un conjunto de vectores es dependiente o independiente. Si son independientes entre sí, digamos, B1 es independiente de B2, B2 es independiente de Bn, eso significa que podrán formar una base. ¿Y cuándo podrán formar una base? Cuando sean independientes y además cuando sean un subespacio de ese espacio vectorial B, ¿sí? Entonces, en un mismo espacio vectorial B pueden existir infinitas bases distintas, pero todas ellas tienen el mismo número de vectores, que es lo que se llama dimensión de B. Es decir, cuando algún ejercicio nos pida la dimensión de un espacio vectorial, está pidiendo el número mínimo de vectores que van a formar una base, ¿sí? Entonces siempre es eso, el mínimo número de vectores que forman una base, no la cantidad de componentes, sino el mínimo número de vectores, ¿sí? Entonces, vamos con un ejemplo. Sea un espacio vectorial B en R2, queremos saber si el conjunto de vectores 1, 0 y 0, 1 forman una base, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál sería la dimensión de este subespacio? Decimos 2, porque está formado por dos vectores, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué conjunto de vectores es este, si lo miramos? ¿Cómo se llaman esos vectores? A ver si alguien sabe. ¿Qué coordenadas son estas para un espacio en R2? Unitarios, se llama de otra forma, pero estamos por ahí, que sería, claro, el J, el I igual a 1, J igual a 0, I igual a 0, J igual a 1, son los versores, bien. Y se llama base canónica. ¿Se acuerdan? La base canónica está formada por los versores o vectores unitarios del espacio vectorial correspondiente. ¿Sí? En R3 tendremos el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. En R2, el 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Son los vectores o versores que forman una base y se llama la base canónica. ¿Sí? Bien, entonces, queremos saber, como dice el ejercicio, si este conjunto de vectores pueden formar una base para R2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber primero? Y tengo que saber si son linealmente independientes y si pueden generar al espacio, ¿sí? Generar al espacio, acuérdense que los vectores de un subespacio que generaban a un espacio vectorial podían plantearse como combinación lineal de un vector genérico de ese espacio, ¿sí? Y existían una solución tal que podíamos escribir a un vector genérico como combinación lineal de esos vectores. Entonces, se puede ver que cualquier par XY se puede expresar como combinación lineal de K1 por 1, 0 más K2 por 0, 1, ¿sí? Y esto nos va a dar un par ordenado XY, que nos conduce al sistema de ecuaciones lineales que K1 es X y K2 es Y. La solución sería XY. Por lo tanto, este par de vectores, el 1, 0 y 0, 1, es generador porque cualquier par se puede expresar como combinación lineal de ellos. Si K1 es X y K2 es Y, cualquier valor que le dé a X, cualquier valor que le dé a Y, me va a dar un único, ¿sí?, par K1, K2, mediante el cual puedo escribir a este vector como combinación lineal de los demás. Entonces, digamos, este par de vectores generan a todo R2, ¿sí?, sin ninguna restricción. Por lo tanto, son un conjunto de vectores generadores de ese espacio y forman una base, ¿sí? Entonces, en primer lugar, saber que puedo escribir a un vector genérico como combinación lineal de ellos, ¿sí? Y no hay ninguna restricción. Entonces, cualquier valor que ponga de X, cualquier valor que ponga de Y, va a existir un valor único de K1 y K2, tal que pueda escribir a ese par XY. Y como segunda opción, quiero saber si son linealmente dependientes o independientes, y para eso escribimos al vector nulo como combinación lineal de ellos. Y de esta forma, nos conduce a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, donde vemos que K1 por 1 más K2 por 0 es igual a 0, por lo tanto K1 es igual a 0. En el segundo caso, K1 por 0 más K2 por 1 es igual a 0, entonces K2 por 1
o K2 es igual a 0, ¿sí? Y llegamos a esta solución. Entonces, ¿qué pasa? Si K1 y K2 son iguales a 0, al 0, 0, digamos, K1 es 0, K2 es 0, la solución es la trivial, ¿se acuerdan? La solución trivial, la que nos permite escribir al vector nulo como combinación lineal de otros vectores, ¿sí? Cuando la combinación es la trivial, es una única solución, y entonces el conjunto es linealmente independiente, es decir, el 1, 0 es independiente del 0, 1, y por lo tanto va a poder ser una base para este espacio R2, ¿sí? Entonces, como conclusión, el 1001 es una base de R2 y es la base canónica. Con esta base de R2, como esta base de R2 está formada por dos vectores, podemos concluir que todas las bases de R2 están formadas por dos vectores y la dimensión de este espacio vectorial es 2, ¿sí? Entonces, todas las bases que encontremos, porque no existe una única base para un espacio, esta es una y se llama la base canónica. Existen más de una base, infinitas bases para un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, como una base tiene dos vectores, las demás estarán formadas por dos vectores y la dimensión del espacio será 2. Todas las bases para R2 tendrán dos vectores. ¿Qué pasa si hay un tercero en R2? Ese tercer vector seguramente es combinación lineal de alguno de los otros dos, por eso no es linealmente independiente. Y entonces, para formar una base tendremos que descartar ese vector que es combinación lineal de los demás. ¿Sí? Entonces, siempre en R2 vamos a estar formando bases con dos vectores, porque la dimensión del espacio es 2. Y la dimensión era el número mínimo de vectores que forman una base. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ruido de mate. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Genial. Vamos a otro ejemplo. Sea un espacio vectorial en R2, queremos saber si el conjunto de vectores 1, 3 y 2 menos 1 forman una base. ¿Sí? Bueno, mismo ejemplo que antes, solamente que cambiamos las coordenadas de los vectores. Ahora son dos vectores que no son la base canónica, ¿sí? Son dos vectores libres, digamos. Entonces, en este caso podemos afirmar que el 1, 3 y 2 menos 1 sí forman una base sin necesidad de hacer ninguna prueba, porque estamos trabajando con dos vectores que a simple vista vemos que uno no es múltiplo del otro, entonces es un conjunto LI. Bien, esta parte, que acá está muy bien explicada, a mí no me sirve como demostración, porque a simple vista, sí, yo puedo ver que no hay una combinación lineal, porque uno no es múltiplo del otro, pero no siempre es tan fácil ver la combinación lineal cuando tenemos vectores con mayor cantidad de coordenadas. Entonces, todo hay que demostrarlo, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir es un conjunto LI porque yo veo que acá no hay múltiplo, no hay, digamos, no me sale la palabra, no hay, no hay relación de múltiplos entre uno y otro, ¿sí? No hay combinación lineal, pero eso no lo puedo simplemente decir porque lo veo a simple vista, lo tengo que demostrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para demostrarlo? Como antes, escribo al vector nulo como combinación lineal de los vectores, ¿sí? Entonces, en este ítem 1, yo voy a escribir otra cosa, que es lo que hay que resolver, ¿sí? Decimos, el vector 0, 0 es igual a K1 por el 1, 3, más K2 por el 2 menos 1, ¿sí? Y a partir de esto, yo voy a armar el sistema de ecuaciones. Voy a armar el sistema de ecuaciones a partir de esto y voy a obtener esta respuesta de que son LI. Es decir, voy a obtener un único valor para K1 y un único valor para K2, ¿sí? A partir de esto, yo tengo que resolver el sistema, ¿sí? O vamos a poner así, armo y resuelvo el sistema para K1 y K2. Voy a encontrar un único valor, ¿sí? Entonces, con ese único valor yo voy a decir, bueno, entonces este conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿sí? Una vez que tenga eso, ¿yo qué tengo que hacer además? Tengo que demostrar si puede generar un subespacio, ¿sí? Si puede ser un conjunto generador para que sea una base, ¿sí? Para que este conjunto forme una base.
Entonces, todas las bases de R2 deben tener al menos 2 vectores, entonces eso sí se cumple. Y por último, tendríamos que verificar que el conjunto es generador. O sea, tomar un vector genérico del espacio, en R2, o sea, el XY, y plantear la combinación lineal. Entonces hacemos esto, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Esto también se plantea acá. Y buscamos entonces la condición de compatibilidad. Si no hay filas nulas, cualquier vector XY se podrá escribir como combinación lineal de los vectores dados. Acuérdense que cuando en un sistema de ecuaciones aparece una fila nula, eso implica combinación lineal, ¿sí? Entonces ya nos va a estar hablando de qué pasa con los vectores que están formando ese sistema, ¿sí? Bien, entonces armamos el sistema, K1 por 1, 3, 1 y 3, K2 por 2 y menos 1, 2 menos 1, X, Y. Acuérdense que podemos armar el sistema escribiendo los vectores en forma vertical, ¿sí? Armamos el sistema, cuando resolvemos el sistema, ¿qué va a aparecer? Dice, si vemos que este es un conjunto LI, ambos sistemas tienen la misma matriz de coeficientes, ¿sí? Esta que el anterior de 0, 0. Cuando reduzca la matriz ampliada vamos a obtener la matriz identidad debido a la independencia lineal. Entonces, como ya vimos acá, en este ítem, ¿sí? Que los vectores son linealmente independientes, como yo les decía, esto hay que saberlo cuando resuelvo el sistema, ¿sí? Pero lo que está planteando acá es que esta matriz que se arma acá va a ser igual a esta, solo que en vez de tener el 0, 0, voy a tener el XY. Pero si esta matriz, si en esta matriz o en este sistema no aparecen ceros en las filas y por lo tanto puedo decir que los vectores son LI, tampoco van a aparecer acá. Por lo tanto, va a existir un único valor de K1 y K2, de modo que este sistema también es un sistema generador, ¿sí? Entonces, cuando resuelva este sistema, que es 2 por 2, voy a llegar a la matriz identidad, al 1, 0, 0, 1, y voy a decir que, bueno, X y van a tener algún valor, K1 y K2 van a tener algún valor, ¿sí? En resumen, demostramos que el conjunto es LI, conocemos el número de vectores que forman una base y la tercera condición sale como consecuencia de las dos anteriores, ¿sí? Es decir, siempre esta última condición, que es un sistema, digamos, que el conjunto de vectores sea un conjunto generador, surge a partir de demostrar que el par de vectores, en este caso par de vectores, es linealmente independiente, ¿sí? Y que tiene, además, el número de vectores que corresponde a la dimensión del espacio, ¿sí? Entonces, si es linealmente independiente y tiene la cantidad de vectores mínima, va a ser un sistema generador, ¿sí? Es decir, este sistema acá, que no dio filas nulas, también va a tener la misma situación acá, no van a aparecer filas nulas. Entonces, también será un sistema generador. Si aparecen filas nulas en un sistema, siempre existe combinación lineal de los vectores. Entonces, si hubieran aparecido filas nulas acá, cuando resuelvan ese sistema, ustedes van a decir que el vector 1, 3 y el 2, menos 1 son linealmente dependientes, ¿sí? Pero esa condición también hubiera aparecido acá. Entonces, demostrando una, también se demuestra la otra, ¿sí? Son LI y además pueden generar un espacio, el espacio en R2. Entonces, como conclusión, dice, si de las tres demuestro dos condiciones, la tercera sale como consecuencia, ¿sí? Es decir, que sea un sistema generador, que B1, B2, Bn son linealmente independientes y que la dimensión es igual a el número de vectores de la base, ¿sí? Entonces, de esa forma, se demuestra que este par de vectores también es una base para R2, ¿sí? ¿Se entendió este? Que está ahí, no está tan resuelto. Está como más planteado que resuelto. Uy. Bien, perfecto. Bueno, confío en que están entendiendo. Confío en ustedes de sí, 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 sí. Bueno, igualmente hay que sentarse a hacer los ejercicios porque así es cuando, a medida que los vamos haciendo, es que surgen las dudas, ¿sí? Así que eh, vayan haciéndolo, ¿sí? Pero como les digo, la clase que viene vamos a cerrar el tema, así que los que tengan dudas van a poder, vamos a poderlas ver ahí. Bueno, entonces esto, si dos de las tres condiciones se demuestran, la tercera sale como consecuencia. Entonces, sea B un espacio vectorial sobre el cuerpo K de dimensión finita n,
entonces se verifica que cualquier subconjunto de B con más de n elementos será linealmente dependiente, ¿sí? Como yo les decía al principio, si tengo más vectores, por ejemplo en este caso hubiese tenido 3 vectores, ¿sí? Dentro de este conjunto, seguramente hay uno en este espacio que es R2, ¿sí? Hay uno de esos que es combinación lineal de los otros, ¿sí? Entonces, ese vector, ya eso implica que los vectores, que el conjunto de vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Y por lo tanto no van a poder generar una base. Para obtener una base a partir de ese conjunto, tengo que eliminar al vector que es combinación lineal de los dos, ¿sí? Entonces, si un subconjunto tiene más elementos, seguramente serán LD, ¿sí? Ningún subconjunto de B con menos de n elementos va a generar a B. O sea, no puedo tener un conjunto con un solo vector que genere un espacio en R2, ¿sí? Entonces, en ese caso no generaría. Todo subconjunto de n vectores LI es una base de B y todo generador de B con n vectores es una base, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo, cualquier subconjunto del espacio vectorial con más de n elementos, es decir, con más elementos que el orden o que la dimensión del espacio, será linealmente dependiente. Ningún subconjunto con menos elementos que la dimensión podrá generarlo, y todo subconjunto con n vectores LI va a ser una base de B, o sea que si ya demostramos que es LI, va a ser una base, y por otro lado, todo generador de B con n vectores es una base, ¿sí? Entonces siempre se tiene que respetar la cantidad de vectores igual a la dimensión, ¿sí? Y que esos vectores sean LI. Por lo tanto, eso va a generar una base y eso va a implicar que es un sistema generador de todo el espacio, ¿sí? Como que una implica la otra. ¿Estamos claros? Vamos a ir a otro. Fíjense que ya acá tenemos otro espacio con mayor cantidad de vectores, ¿sí? Ahí volvemos. Bien, entonces vamos con este ejemplo. Dar una base para el siguiente subespacio de R3, W igual a 101, 213, 011, 112. ¿Sí? Acá tenemos 4 vectores en R3. ¿Sí? Y nos dice dar una base para el siguiente subespacio. O sea, este es un subespacio de R3. Y tengo que encontrar una base. ¿Sí? Entonces, esto es como un conjunto de vectores. ¿Estamos? Y tengo que encontrar algunos que me formen una base. ¿Podrán ser los 4? ¿Qué les parece? Ruido de mate real. ¿Podrán ser los 4 vectores de este subespacio los que formen una base para R3? No, porque si tomamos 4 habrá dependencia lineal. Perfecto. Entonces, ¿cuántos tienen que ser como mínimo? ¿Podrán ser 2? ¿2? No. Bien. 3. 3 como mínimo porque estoy en un espacio en R3. Si hay 2, no van a poder generar. Si hay 4, uno es dependiente de los demás, ¿sí? Entonces, si hay 3, es probable que pueda generar una base. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar una base? ¿Sí? Fíjense que lo primero que planteamos es caracterizar los vectores de W, porque esto es un subespacio, ¿sí? Es decir, no es todo R3, es un subespacio, es decir, un subconjunto que contiene a estos vectores. Por lo tanto, como es un subconjunto, está cumpliendo con una condición para pertenecer a ese subconjunto. ¿Se acuerdan cuando buscábamos la condición de caracterización? Que era la condición para la cual los vectores debían cumplir, digamos, para pertenecer a ese subespacio. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Caracterizamos los vectores de W. ¿Qué significa eso? Escribir a los vectores de W como combinación lineal, ¿sí? De un vector genérico de R3. Entonces, vamos a armar el sistema otra vez, colocando los vectores en forma vertical, para llegar a la matriz reducida por filas. ¿Qué pasa cuando aparece una fila nula? ¿Qué decíamos? Existe combinación lineal. Algo que ya suponíamos porque hay 4 vectores en R3. ¿Sí? Entonces los 4 no van a poder formar una base. Sí un subespacio, pero no ser una base. ¿Sí?
Entonces aparece una fila nula. Y a partir de esa fila nula aparece una condición, ¿sí? Acuérdense que acá estamos trabajando con X y Z como si fuesen números. Entonces, para que este sistema sea compatible, ¿qué tiene que pasar con todo este término? Menos X menos Y más Z tiene que ser igual a 0, por lo tanto, Z, vamos a despejar una, tiene que ser igual a X más Y. Es decir, la tercera componente de estos vectores tiene que ser igual a la primera más la segunda, ¿sí? Entonces, los vectores de W resultan caracterizados por esta ecuación. Este subespacio es un plano que pasa por el origen. Si nos fijamos, esta ecuación representa la ecuación de un plano que pasa por el origen porque no tengo término D, ¿sí? Entonces, el subespacio está representando planos que pasan por el origen, ¿sí? Escribimos la ecuación del plano en forma vectorial, también para dar la solución, ¿sí? Por ejemplo. Entonces dijimos que z es igual a x más y, si le decimos a x igual a alfa y a y igual a beta, o a x igual a s, y igual a t, si yo se los escribí de las dos formas, entonces vamos a decir que esta triada x y z, que es un vector en R3, va a estar representado por los vectores, ¿sí? Alfa, o vamos a mirarlo de acá si les resulta más fácil. Acuérdense que hacíamos esta solución del sistema. X vale S, Y vale T. Y la tercera componente Z es X más Y, o sea, S más T. ¿Sí? Esa condición se sacó de antes, de acá, de esta expresión o de esta. Entonces, si X es igual a S, en donde está X pongo S. Si Y es igual a T, donde está Y pongo T. Y si Z es igual a X más Y, Z es igual a S más T. ¿Se logra entender eso? Está un poco chiquito acá. Ahí. Entonces, sacando factor común S, voy a tener que el primer término es un 1, el segundo término es un 0 y el tercer término es un 1. ¿Sí? Más, sacando factor común T, el primer término es 0, el segundo es 1 y el tercero es 1. ¿Sí? Entonces la base es esta, 1, 0, 1, los vectores que forman la base, y 0, 1, 1. ¿Sí? Fíjense que acá se ve cómo aparecen las infinitas bases para este espacio. Porque, ¿qué pasa para este subespacio? S y T pueden tener cualquier valor que yo le dé, ¿sí? Cualquier valor que yo le dé a S, cualquier valor que yo le dé a T, eso me va a dar un valor diferente en Z, que es S más T. Y entonces ahí aparecen las infinitas bases que pueden existir. Acá nos está pidiendo una, no infinitas. Entonces, ¿yo qué hago? Digo que S y T valen 1 y no los escribo, y entonces los vectores que forman serán el 1, 0, 1 y el 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? A ver, dice, los vectores del 1, 0, 1 y 0, 1, 1 generan a W y son linealmente independientes, por lo tanto constituyen una base de W. ¿Y por qué tenemos dos vectores? Porque esto es un subespacio, ¿sí? No es un espacio, no es el espacio R3 completo, es un subespacio de R3. Entonces puede estar formado por menor cantidad de vectores, ¿sí? Puede estar formado por menor cantidad de vectores que 3. Estamos, acá se observa que se forman dos vectores, que son la base en este caso, y es un subespacio de dimensión 2, ¿sí? Entonces, estos vectores, como dice, generan a W, son linealmente independientes y por lo tanto constituyen una base para W, porque W es un subespacio. Como es un conjunto más chico que R3, que todo R3, puede estar formado por menor cantidad de vectores que todo R3, ¿sí? Entonces, lo que hablamos antes, sí, es correcto que si esto fuese todo el espacio, tiene que estar formado por mínimo 3 vectores, pero como estábamos hablando de un subespacio, no es necesario que sean 3 vectores, ¿sí? Puede ser menos, como en este caso, ¿sí? Que la dimensión es 2. Cuando estamos hablando de una base para un espacio, sí, la dimensión, es decir, el número de vectores, tiene que coincidir con la dimensión del espacio. Para R2, ser 2 vectores, para R3, 3. Pero como acá estamos hablando de un subespacio, que es un conjunto más pequeño, que a su vez cumple con una condición, ese número de vectores, o sea, esa dimensión puede ser menor que el espacio donde estamos trabajando. ¿Sí? ¿Se logró entender esto? Esto de acá, ya se nos va a terminar la reunión. No me quiero quedar hablando sola.
Ahora lo concluimos igual cuando volvemos, pero ¿se logró entender? Ok, ahora lo repetimos. Ahora volvemos y lo repito. Bueno, ahí estamos de vuelta. Bien, ¿me escuchan, no? Sí, ahí estoy. Bueno, entonces nos quedamos acá en este ejercicio donde, vamos a volver, teníamos que dar una base para un subespacio de R3, donde tenemos un subespacio formado por 4 vectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar esa base? Vamos a caracterizar a los vectores de W, es decir, encontrar la condición de compatibilidad armando un sistema para un vector genérico de ese subespacio X y Z, ¿sí? Bien, entonces vamos a armar el sistema, lo vamos a resolver, aparece una fila nula, lo que implica que existe combinación lineal dentro de estos vectores, no sabemos con cuál o cuál es combinación de cuál, ¿sí? Por eso a veces esto de verlo a simple vista, sí, muchas veces es más fácil, pero acá no vemos a simple vista, ¿sí? Que existe una combinación lineal, entonces a veces no es tan fácil, ¿sí? Encontramos la condición de compatibilidad, decimos que es esta, que Z sea igual a X más Y. O sea que en este subespacio yo puedo tener cualquier valor de X, cualquier valor de Y, pero no cualquier valor de Z. O sea, Z va a depender de X más Y. Si no, no va a pertenecer a ese subespacio, ¿sí? Entonces esa es la condición de compatibilidad. Esto es un dato, que este subespacio es un plano, ¿sí? Que pasa por el origen, porque, digamos, no es necesario para la solución, pero sí que ustedes se den cuenta que esta es la ecuación de un plano, que como no tiene término independiente, es un plano que donde D es igual a 0 y por lo tanto pasa por el origen. ¿Cómo vamos a escribir la solución de este sistema? Escribimos también, es lo mismo que escribir a la ecuación del plano en forma vectorial. ¿Se acuerdan la ecuación del plano? Que era X y Z, tenía un punto, la ecuación del plano vectorial era un punto más 2 vectores. Como el punto por el que pasa es el origen, fíjense que ese punto no se escribe y aparecen solamente los 2 vectores, ¿sí? O acá, como la tienen acá. X y Z era igual a P1, P2, P3 más alfa por B1 más beta por B2, ¿sí? Esa es la ecuación vectorial de un plano. Teníamos 2 vectores y un punto. Si ese punto es 0, no está escrito, ¿sí? Entonces esa es una forma de escribir la solución. Otra forma es escribir la solución de un sistema, ¿sí? Que es lo mismo que ustedes están haciendo. Acá se relacionan las dos unidades, ¿sí? Las unidades de geometría, donde teníamos la ecuación del plano, y la solución de un sistema. Cuando el sistema era indeterminado, aparecían los parámetros S y T, ¿sí? ¿Por qué es indeterminado? Porque aparece esta fila nula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los rangos de las matrices? Para que el sistema sea compatible y el rango
como el rango de esta matriz es 2, el de esta también tiene que ser 2, por lo tanto esto tiene que ser igual a 0. Como 2 es menor que el número de variables, entonces, ¿qué pasa? No va a ser compatible determinado, va a ser indeterminado, ¿sí? Bien, todo lo mismo que ya fuimos viendo, ¿sí? Relacionar conceptos. Entonces, si a X le decimos, le damos el valor de S o de alfa, y a Y le damos el valor de T o de beta, entonces escribimos X y Z igual a ¿quién? S, T y S más T. Z es X más Y, dijimos, ¿sí? Z es X más Y. Lo sacamos eso de la condición de compatibilidad, de acá. Menos X menos Y más Z. Si despejo Z, paso X, paso Y, sumando al otro lado, porque están restando los dos, entonces Z es X más Y. Si Z es X más Y, Z es S más T. Por lo tanto, saco factor común acá. ¿Se acuerdan esto que lo hacíamos para resolver sistemas? Saco factor común S. Entonces, voy a tener, en donde está S, 1. ¿Sí? Si yo vuelvo a multiplicar este paréntesis por S, me tiene que volver a dar esto, ¿sí? Para que sepan cómo es el factor común. S por 1, el segundo término no tiene S, entonces va a un 0, y el tercer término tiene una S, entonces va a un 1, ¿sí? Más T por, el primer término no tiene T, o sea que va a un 0, el segundo término tiene una T, entonces va a un 1, y el tercer término tiene una T, o sea que va a un 1, ¿sí? Y de acá vemos que tenemos dos vectores, que son el 1, 0, 1 y el 0, 1, 1, multiplicado por los parámetros S y T. S y T pueden ser cualquier valor, ¿sí? Porque X e Y pueden valer cualquier valor, cualquier número real. Pero Z va a depender de ellos dos, por eso es un sistema compatible determinado y Z es la variable determinada, ¿sí? Mientras que X e Y son variables indeterminadas. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos vectores forman una base para ese subespacio W, ya que son dos vectores linealmente independientes y por lo tanto pueden formar una base, ¿sí? Como les decía, en este caso, el subespacio W es de dimensión 2, es más pequeño, ¿sí? Porque es un subconjunto de R3. Entonces, no todo R3 va a estar dentro de este subconjunto, ¿sí? Porque justamente la definición de un subespacio es que cumplen con que los vectores que están incluidos en ese subespacio cumplen una condición para estar en ese subespacio. Por ejemplo, esta, ¿sí? Que Z tiene que ser X más Y. Eso es una condición. Los vectores que están en ese subespacio, formado por estos vectores, es una condición. Cumplen una condición, ¿sí? Entonces, no esta, una condición. Los que cumplen con esta condición serán una base, ¿sí? Entonces, si se fijan, 1, 0, 1, si yo digo X más Y, me da Z. 1 más 0 me da 1, ¿sí? Y lo mismo acá, X más Y me da Z. 0 más 1 me da 1. Entonces, estos vectores cumplen con esta condición, y por lo tanto, son los que forman la base de este subespacio, ¿sí? ¿Esto se entendió acá? Que me habían preguntado antes de terminar la reunión. Perfecto, bien. Esto es, digamos, la solución de un sistema indeterminado. Si se acuerdan o si repasan un poquito cómo era, ¿sí? Yo les escribí, o sea, esta es la que está escrita, yo les escribí esta para que les suene más familiar, con S y con T en vez de alfa y beta, que alfa y beta lo usábamos en plano, pero no en sistemas, ¿sí? Entonces, para que les suene más familiar, se los escribí de esta forma. No sé si llegamos a generar eso, que suene más familiar, pero bueno, lo hacíamos de esta forma, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos ejercicios para resolver. Yo les marqué algunos y ahora los vamos a ver. Ejercicios para resolver respecto de este tema de base o de dependencia e independencia lineal, ¿sí? Que les marqué los que me gustaría que resuelvan. En el 1, ¿cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en R3 son LI o LD? ¿Sí? Entonces tengo que saber si son linealmente dependientes o independientes. Tengo 4 conjuntos, A, B, C y D. Entonces, bueno, además están las respuestas. ¿Cómo hacemos? Tengo acá, en el conjunto A, tengo 3 vectores. Podemos resolver calculando el determinante de la matriz, en los casos en los que se pueda, o resolviendo, ahora explico eso, o resolviendo el sistema, ¿sí?
con el vector nulo, ¿sí? Quiero llegar a lo que vimos antes, acá. Con el vector nulo. Siempre que yo quiera saber si un grupo de vectores, un conjunto de vectores, es linealmente dependiente o independiente, voy a apelar a eso, a escribir al vector nulo, ¿sí? Como combinación lineal de estos vectores de A, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo un sistema homogéneo, que era homogéneo, el sistema que estaba igualado a cero, todo lo que esté del otro lado del igual, que son ceros, no va a cambiar. Entonces, lo que va a cambiar en el sistema es la matriz principal. ¿Eso se entiende? Cuando yo tengo un sistema homogéneo, a ver dónde estamos, acá que haya alguno. Cuando tengo un sistema homogéneo, donde los términos independientes son todos ceros, como acá, por ejemplo, todas las operaciones que yo haga acá no van a cambiar este cero. Siempre van a ser igual a cero, ¿sí? Entonces lo único que va a cambiar es la matriz principal. Entonces, ¿qué pasa con la matriz principal? Si tenemos un conjunto de vectores, por ejemplo, que me generan una matriz cuadrada o un sistema cuadrado, es decir, por ejemplo, 3×3, 2×2, 4×4, ¿qué pasaba si calculábamos el determinante? Por ejemplo, acá voy a tener un sistema que es 3×3, 3 variables, K1, K2, K3, y 3 coordenadas, ¿sí? Entonces voy a tener 3 filas y 3 columnas. ¿Qué puedo hacer con el determinante de la matriz? Si el determinante de la matriz era 0, los vectores eran linealmente dependientes, ¿se acuerdan de esto? Y si el determinante era distinto de 0, entonces los vectores eran linealmente independientes. ¿Se acuerdan que lo vimos en cuando resolvemos sistemas? En la unidad de sistemas y en la unidad de determinantes. ¿Qué significaba? Que el determinante de una matriz sea igual a 0. Que existía combinación lineal entre los vectores que están formando esa matriz, por lo tanto los vectores serán LD. Si el determinante es distinto de 0, entonces serán LI. Y de esa forma, cuando yo pueda calcular el determinante, acuérdense que el determinante solo existe para matrices cuadradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este C no voy a poder calcular el determinante, voy a tener que sí o sí resolver el sistema, ¿sí? ¿Para qué? Para el vector nulo, es decir, escribir estos dos vectores como combinación lineal para formar el vector nulo, ¿sí? En los casos en los que pueda evitar eso, calculo el determinante de la matriz principal. ¿Cómo se arma la matriz principal? Columna a columna, ¿sí? Voy a poner 2, menos 1, 4 en la primera columna, 3, 6, menos 2 2 en la segunda, 2, 10, menos 4 en la tercera. Calculo ese determinante con cualquier método, acá es una matriz 3×3, así que podemos hacer Sarrus. Si el determinante es 0, vectores LD. Si el determinante es distinto, vectores LI. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O se acuerdan de eso? Así quiero que lo resuelvan, ¿sí? Probablemente algún ejercicio de esto pueda entrar en el parcial, es muy sencillo, ¿sí? Pero a veces no se puede, porque el sistema no es un sistema cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando no es un sistema cuadrado, no genera matrices cuadradas y por lo tanto no se puede calcular el determinante. Acá tampoco, tengo 4 vectores. Entonces voy a tener 3 columnas y 4 filas, ¿sí? A ver, no, 4 columnas y 3 filas, al revés. ¿Sí? Bueno, después lo van a ver cuando lo armen. Acá tampoco voy a poder calcular el determinante, solamente en el primero y en el segundo voy a poder calcular el determinante. En estos casos, no, en estos casos voy a tener que expresar la combinación lineal de estos vectores con el vector nulo. ¿Sí? Que en este caso sería el 0, 0, 0. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo hacer ese ejercicio? Bueno, les queda de tarea. Otro tipo de ejercicios. Expresar los siguientes conjuntos de vectores de polinomios de grado 2. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de vectores de polinomios de grado 2 son LI o LD? ¿Sí? Y acá tenemos entonces conjunto de vectores. Este es conjunto de polinomios. Este es el primer polinomio, el segundo y el tercero. Fíjense que están separados por una coma, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos cuando trabajábamos con polinomios? Trabajábamos con las componentes ordenadas de estos polinomios, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que ¿cuál es el primer vector acá? A ver si me lo dicen. A ver si se
¿Se dan cuenta? ¿Cuál sería el primer vector en este polinomio? En las componentes, digamos. Los dejé mudos. Las componentes de estos vectores, ¿cuáles serían? 3, 1, 1. ¿Sí? Estoy escribiendo en cualquier lado. Ahí. Coma. 2 menos 1. 5. Coma. 4 menos 3. Ahí va. 4, perfecto. 0 y menos 3. Ya estaba haciendo lío. ¿Sí? Entonces acuérdense que son las componentes, ¿sí? O los coeficientes, mejor dicho, de las variables, pero en forma ordenada. Fíjense que tenemos primero término independiente, variable lineal, variable cuadrática, ¿sí? Término independiente, lineal, cuadrática. Si los polinomios están desordenados, yo tengo que ordenarlos para trabajar con las coordenadas, ¿sí? Porque acuérdense que estos son pares ordenados o tríadas ordenadas, ¿sí? No podemos desordenarlo, ¿sí? Cada elemento tiene una posición. Estamos en el IJK. Entonces recuerden ordenar los polinomios si no están. Acá perfecto, como 4 menos 3x cuadrado, como no está el término lineal, la componente es 0, ¿sí? Entonces ahí están las componentes de los vectores, de los polinomios. Pueden trabajar de esta forma o pueden trabajar con todo el polinomio entero, como a ustedes les resulte más fácil, ¿sí? A mí me parece que es más fácil trabajar con vectores porque tienen que hacer lo mismo que antes. Entonces siempre trato de llevarlo todo a vectores, pero cada uno lo hace como quiere. Entonces fíjense que otra vez tenemos 3 vectores. Entonces podemos plantear la matriz principal, es decir, que va a ser 3, 1, 1, la primera columna. 2, menos 1, 5, la segunda columna. 4, 0, menos 3, la tercera columna. Tengo una matriz 3 por 3, calculo el determinante, y nuevamente, si es 0, vectores LI, si es distinto de 0, vectores LD. ¿Qué pasa en este? También tengo x cuadrado, fíjense que tengo polinomios, son todos de grado 2. Aunque no esté el término cuadrático, son de grado 2, por lo tanto, si no está, es 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Planteamos acá, tengo 2 vectores, entonces no voy a poder calcular el determinante, y en este caso expreso la combinación lineal con, o mejor dicho, para obtener el vector nulo. El vector no, el vector nulo, ¿sí? El vector nulo o el polinomio nulo, en este caso, que también va a ser el 0, 0, 0, porque tengo polinomios de grado 2, por lo tanto tengo término independiente, término lineal, término cuadrático, ¿sí? Cuidado esto, en polinomios siempre tenemos un término más que el grado del polinomio, porque está el término independiente, ¿sí? Así que cuidado con eso. El vector nulo en este caso, más allá de que sean polinomios de grado 2, fíjense, van a ser el 0, 0, 0. Y en el último ejemplo tenemos 2 vectores, 3, bueno, tenemos 4, por lo tanto tampoco se puede calcular la matriz, el determinante de la matriz, ¿sí? Y hay que hacerlo con esta combinación lineal. Bueno, ¿se va entendiendo entonces cómo se resuelven estos ejercicios? Por lo menos estos 2 primeros de tarea. Ok. Bueno, el tercero, ¿cuáles de los siguientes conjuntos son bases para R2? Y en el cuarto, ¿cuáles son bases para R3? ¿Sí? A ver si marqué otro. Bueno, esto. Entonces, ¿qué haríamos acá? Tengo 2 conjuntos, quiero saber, un conjunto con 2 vectores en R2. Y quiero saber si van a formar una base. Entonces, me está hablando de un espacio en R2. O sea que acá sí tengo que tener en cuenta el número de vectores. Como mínimo voy a necesitar 2. Fíjense que en todos los conjuntos hay 2. ¿Qué voy a plantear? Si existe una combinación lineal entre estos dos, entonces voy a escribir al vector nulo y después voy a escribir a un vector genérico xy como combinación lineal y voy a sacar los valores de K1 y K2. ¿Sí? Si esos valores son únicos, significa que los vectores son linealmente independientes y que pueden generar R2.
¿sí? Acá tenemos otro. Y por último, fíjense en el C. 2, menos 1, menos 4 y 2. Acá existe una combinación lineal, ¿sí? Entonces, que la vemos a simple vista. Entonces esto nos va a hablar de que los vectores ya no son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo multiplico el primer vector por menos 2, me da el segundo, ¿sí? 2 por menos 2, menos 4, menos 1 por menos 2 me da 2. Entonces esto me implica que los vectores son LD y por lo tanto si son LD no pueden ser una base, ¿sí? Por eso acá la respuesta está que C no es una base. D no lo vemos a simple vista, lo tenemos que resolver, ¿sí? Lo que les decía antes. Igualmente, aunque ustedes lo vean a simple vista, lo tienen que demostrar analíticamente, ¿sí? Bien, lo mismo para R3. Tenemos tres vectores, ¿sí? Y nos pide saber cuáles son una base. Entonces, la base va a estar formada por mínimo 3 vectores. Tenemos que determinar si son LI o LD, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo que antes. Planteamos la combinación lineal para el vector nulo y después planteamos la combinación lineal para un vector genérico y encontramos la condición, ¿sí? O mejor dicho, los valores de K1 y K2, ¿sí? Bueno, creo que eso más o menos es lo que estuvimos viendo, así que lo van a poder resolver. El 6, dar una base y dimensión para el siguiente subespacio de R4. Entonces, esto es un subespacio, fíjense, W está formado por 3 vectores, ¿sí? Es un espacio en R4, por lo tanto tiene 4 componentes, pero está formado por 3 vectores, porque es un subespacio, ¿sí? Entonces puede tener una base con menor cantidad de vectores que la dimensión, ¿sí? Porque es un subespacio. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio para dar una base y dimensión? Igual que hicimos el último que explicamos, ¿sí? Acá, planteamos la combinación lineal hacia un vector genérico, resolvemos, encontramos la condición de compatibilidad y de ahí sacamos la solución del sistema, que es indeterminado. ¿Y qué pasa? Encontramos la base que está formada por una cantidad, cierta cantidad de vectores, ¿sí? Y contamos el número de vectores y eso va a ser la dimensión, ¿sí? Entonces damos la base y la dimensión para ese subespacio en R4, que consta de 3 vectores, ¿sí? Entonces no necesariamente, ya vemos acá que no vamos a poder tener 4 vectores, ¿sí? Porque es un subespacio. Entonces puede estar formado por 3, por 2, ¿sí? O por 1 solamente. Bien, entonces, ¿se entiende más o menos los ejercicios, cómo resolverlos? O sea, los pueden hacer para, bueno, la próxima clase, la que viene, más o menos para ir avanzando. ¿Se sienten preparados para hacerlos? Estos que yo les marqué nomás, ¿sí? Bueno, si quieren todos mejor, ¿no? Obvio. Pero los que yo les marqué, estaría bueno. Bien. Uno solo contestó que sí. A ver, sí, sí, sí. Quiero más, sí. Bien. Perfecto. Bueno, ¿están como para seguir un ratito más o están medio cansados ya? Vemos esto último y vemos cambio de base la que viene. Así no los mareo tanto. Sí, vamos a hacer así. Bueno, fíjense, esto es digamos, un apartado o ¿cómo sería? Como una, ay, no me sale, hoy estoy escasa de palabras. Es como, bueno, es un tema en realidad que ya lo vimos, que lo vimos arriba, ¿sí? En lo que estuvimos viendo antes, así que se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Pero está como un tema puntual de esta unidad. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, ¿sí? Van a encontrar ejercicios de este tipo en el apunte, de Duco, ¿sí? En el que usamos en clase habitualmente y también en el aula virtual. Ah, eso es otra cosa. En el aula virtual homogénea, que es la que les, bueno, por donde rindieron el parcial, tienen un cuestionario de espacios vectoriales, que hoy lo estuve revisando y está bastante interesante. Así que les digo que después de la clase que viene, que cerremos este tema, les voy a pedir que lo hagan, ¿sí? Y que lo envíen, así lo
lo podemos charlar, ¿sí? Y lo que no les sale lo podemos revisar, pero está muy interesante ese cuestionario porque tiene bastantes ejercicios, digamos, de que pueden ir en el parcial. Entonces, para que ustedes se den una idea de cómo son los ejercicios, porque ven que acá hay un tipo de ejercicio y después en el parcial se toman diferente, de otra manera, entonces para que los puedan ver, después que terminemos con la unidad, lo van a hacer como una tarea, ¿sí? Bueno, entonces, para terminar con esto, sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, que ya lo hemos visto, ¿sí? Determinar la dimensión del espacio de soluciones del siguiente sistema y haya una base para dicho subespacio. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Qué era eso? Un sistema que está igualado a cero, acá faltó el cero. Sistema que está igualado a cero, el término independiente igual a cero, ¿sí? Entonces, ya me da directamente el sistema de ecuaciones, no me da los vectores de la base, no me da nada, solamente me da el sistema armado, ¿sí? Es decir, nos ahorramos un paso. Nos dice determinar la dimensión del espacio de soluciones del siguiente sistema y halle una base para dicho subespacio. Es decir, tengo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Voy a encontrar la solución, a buscar la solución, y quiero la dimensión de ese espacio de soluciones. La solución de este sistema genera un subespacio, ¿sí? El subespacio formado por todos los vectores que son solución de este sistema. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la dimensión de ese subespacio? La cantidad de vectores mínima, ¿sí? Es lo mismo que estamos trabajando antes, solo que acá nos da directamente el sistema escrito, no lo tenemos que escribir nosotros, ¿sí? Entonces, trabajamos con este sistema. Voy a resolver el sistema homogéneo, como ya sabemos. Fíjense que acá omitimos los ceros, porque ¿qué pasa? Como los ceros no van a modificarse siempre, la columna de términos independientes va a quedar igual a cero, entonces puedo trabajar directamente con la matriz. Y como yo quiero encontrar la solución, acá no me serviría calcular el determinante, porque quiero encontrar la solución, quiero encontrar el conjunto de vectores, ¿sí? Que van a formar una base. Entonces, tomo los coeficientes, ¿sí? Y voy trabajando con el sistema, resolviendo, haciendo operaciones elementales, llego a esta situación. Una fila nula. Entonces, lo que quiero acá es resolver el sistema. Acuérdense que acá tengo 0, 0 y 0 en cada una de las filas, ¿sí? Es decir, que el rango de esta matriz va a ser 2 y el rango de la matriz ampliada también va a ser 2, porque acá hay otro 0. Entonces, el sistema va a ser compatible, indeterminado. ¿Y qué podemos decir acá de estas ecuaciones? Puedo decir que x menos z es igual a 0. ¿Sí? Esto lo saco de la primera fila. Por lo tanto, despejando, paso z para el otro lado, x es igual a z. ¿Sí? Puedo decir de la segunda fila que y es igual a 0, ¿sí? O que 0x más 1y más 0z es igual a 0, por lo tanto y es igual a 0. Y puedo decir de la tercera fila que 0 por z es igual a 0, por lo tanto z es igual a z. ¿Se acuerdan de esto? Y a z lo vamos a llamar t. Como el sistema era compatible e indeterminado, ¿por qué? Porque el rango de la matriz principal, acuérdense esto, el rango de A, R de A, es igual a 2, y el rango de la matriz ampliada, bueno, esperen, vamos a poner el principal, y esta ampliada, también es igual a 2, n es igual a 3, ¿sí? Porque tenemos x y z, por lo tanto, el número de variables menos el rango, ¿se acuerdan que qué me daba? El número de parámetros t. Entonces, si n es igual a 3 menos 2, ¿qué pasa? Me da un solo parámetro. ¿Y ese parámetro cuál es? El que me aporta la fila nula, es decir, z igual a z, por lo tanto, z igual a t. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? 0 por z igual a 0. Si ya 0 está multiplicando a z, este valor de z puede ser cualquiera, porque cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces de ahí surge que z es la variable indeterminada. ¿Sí? Sistema compatible indeterminado, donde, ¿se acuerdan de esto?
Sí, se acuerdan, estoy segura. Bien, entonces, de acá, de estas filas, despejamos que x es igual a z, que y es igual a 0 y que z es igual a t. Por lo tanto, x también va a ser igual a t, ¿sí? Entonces escribimos la solución del sistema, porque ¿qué me pedía el ejercicio? Determinar la dimensión del espacio de soluciones, por eso yo voy a tener que encontrar la solución del sistema, ¿sí? Homogéneo. Entonces, la solución S es igual a X y Z. X es igual a ¿quién? A Z. Y Z es igual a T. Por lo tanto, X es igual a T. Y es igual a 0. Y Z es igual a T. Entonces, el vector es T, 0, T. Si saco factor común T, me queda 1, 0, 1. Y entonces, ¿cuál es el vector que forma el espacio de soluciones? ¿Sí? Este espacio de soluciones estará formado por este único vector y por lo tanto la dimensión será igual a 1. ¿Sí? Acuérdense que también el número de variables menos en rango me daba la dimensión. Entonces acá n es 3, el rango es 2, 3 menos 2, 1, la dimensión es 1. Entonces, del conjunto de solución del sistema homogéneo se obtiene un subespacio vectorial. Este subespacio obtenido es una recta que pasa por el origen. Fíjense que esta ecuación es una recta que pasa por el origen. La ecuación de una recta, la ecuación vectorial, era x y z igual al punto x1, y1, z1 más t por un vector, ¿sí? El parámetro por un vector. Como esta recta pasa por el origen, el punto es el 0, 0, 0, ¿sí? Y entonces esta es la ecuación de una recta que pasa por el origen, la ecuación vectorial. Entonces, si t vale 1, obtenemos un vector base que es el 1, 0, 1, ¿sí? Esto siempre hay que escribirlo. Si t vale 1, porque t acá puede valer cualquier valor, y entonces voy a tener infinitas bases para este subespacio, ¿sí? Si yo pongo 2 acá, ese 2 se multiplica por esto, y entonces aparece otro vector base, el 2, 0, 2, ¿sí? Entonces, si t vale 1, obtenemos una base de este subespacio, que es el vector 1, 0, 1, ¿sí? Saco ese t porque es igual a 1. Y la dimensión sería igual a 1, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, es lo mismo que estuvimos resolviendo antes, pero con otra consigna que por ahí los puede confundir un poco, ¿sí? Fíjense que nos dice determinar la dimensión del espacio de soluciones. ¿Y qué es el espacio de soluciones? Este es la solución del sistema que genera un espacio. ¿Qué espacio? Las rectas que pasan por el origen, ¿sí? Entonces eso es lo que por ahí hay que deducir de la consigna, que a veces está medio complicada de entender. Entonces, la dimensión del espacio de soluciones y la base son justamente eso. A partir de la solución se encuentra un subespacio. A partir de darle un valor al parámetro se encuentra una base y de ahí la dimensión del espacio de soluciones. ¿Sí? Bueno, estos ejercicios también son bastante comunes en los parciales. Ah, eran todos. Eh, bueno, pero algunos así se pueden encontrar, porque es bien, digamos, conceptual, ¿sí? Ustedes van a resolver un sistema homogéneo y en realidad con la solución no dicen nada, sino tienen que desarrollar todo esto, ¿sí? Que es justamente encontrar la solución del sistema y después poder interpretar lo que significa esa solución, ¿sí? Entonces, estos también son bastante comunes. Resolver los ejercicios del 35 a 38 de la guía práctica, estos también los pueden mirar, no sé si van a llegar para la clase que viene, pero de este tipo, para poder resolver esto, ¿sí? En la guía de Educo, que la tienen online también, hay bastantes de estos y son sencillos, ¿sí? Son de este tipo. No hay muchos, pero para que sepan cómo se resuelven. Bueno, entonces vamos a dejar acá y la clase que viene vemos coordenadas de estos vectores y vemos cambio de base, ¿sí? Que es lo que nos queda, que es bastante fácil, lo van a entender, y ahí terminaría toda esta unidad. Entonces vamos a ver eso y vamos a repasar los conceptos que estuvimos viendo acá para que podamos cerrar la unidad, ¿sí? Y que no se queden con tantas dudas para cuando empecemos con transformaciones lineales. Pero sí les voy a pedir que vayan resolviendo estos ejercicios, porque si no se van a quedar muy atrás y ya vamos a empezar transformaciones y algunos capaz no hicieron ninguno de espacio, ¿sí? Es importante que los puedan resolver, porque más allá de que ustedes lo entiendan viéndolo,
una vez que están escribiendo en sus cuadernos, ahí es cuando surgen las dudas, ¿sí? Entonces es importante que puedan hacerlos. ¿Estamos? Bueno, dejamos acá hoy. ¿Se entendió algo? Más o menos. Bueno, espero que sí. Nos vemos la próxima clase y bueno, y esto, cualquier cosa me escriben por cualquier lado, ya saben que tienen, bueno, mi mail, no tengo problema, les contesto todo lo que necesiten y bueno, los vemos la próxima, ¿sí? Pero traten de hacer ejercicios de esto así no se van quedando tan atrás, ¿sí? Porfa, les pido, porfa. ¿Estamos? Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau y cuídense.